1. En este video vamos a aprender la conceptualización básica de los diferentes tipos de archivos que sustentan a un proyecto de construcción en Revit. También aprenderás y conocerás en un proyecto real cómo se comportan estos archivos. Empecemos. Para trabajar en un entorno BIM a través de la herramienta Revit, es importante conocer fundamentalmente los principales tipos de archivos que tiene el programa y que albergan información y elementos constructivos a nivel virtual. Entre los principales tenemos tanto archivos nativos como archivos externos que trabajan de manera funcional para gestionar los diferentes flujos de información. Recuerda que este conocimiento es de suma importancia, ya sea que estés utilizando Revit como una herramienta BIM para un proyecto de pequeña envergadura, como para un mega proyecto de construcción. Es importante entender que el conocimiento de estos tipos de archivos, su funcionamiento y la interacción que tienen a través de los datos es fundamental, ya sea que estés trabajando en proyectos pequeños o proyectos de gran envergadura. ¿Por qué? Porque con BIM recordemos que en el módulo 1 aprendimos que el Common Data Environment, EDC, entorno común de datos, es la base en la gestión de la información dentro de un proyecto BIM. Ya sea que tú seas el BIM Manager, el BIM Coordinator o un modelador BIM. Dentro de Revit nosotros tendremos 5 principales archivos que sustentan el proyecto. El principal archivo que maneja Revit es un archivo cuya extensión es RBT. Este es el archivo del proyecto propiamente dicho. Aquí se incluirán toda la información y data que tenga tu proyecto. Pero atrás de esto, recuerda que nosotros tenemos archivos que sustentan a este proyecto. El principal es un archivo RTE. El RTE es un archivo de template o también conocido como plantilla, y esta puede ser configurada y creada por el usuario o el BIM Coordinator de acuerdo a las necesidades específicas del proyecto. Dentro de los tipos de archivo RTE, nosotros podemos configurarlos de acuerdo a las disciplinas que vayamos a integrar en el proyecto. Disciplinas como la arquitectura, el análisis estructural, podemos tener también una plantilla de construcción, plantillas MEP para el tema de ingeniería eléctrica, hidrosanitaria y demás, o incluso podemos tener plantillas editadas de acuerdo a las necesidades específicas de nuestra empresa. Por lo tanto, para crear siempre un proyecto, nuestro archivo se basará en un template previamente elaborado. Atrás de esto, nosotros también tenemos gran cantidad de archivos RFA. Estos archivos son los archivos que sustentan a las familias de Revit. Lo importante de esto es conocer que igual para crear las familias que sustentan a Revit existen unos archivos de edición, templates, que nos permitirán crear tantas tipologías de familias como sean necesarias. Recapitulamos entonces, dentro de Revit nosotros en la pantalla inicial que ya vimos vamos a tener dos secciones que básicamente nos permiten acceder tanto al editor de proyectos, parte superior, o al editor de familias. Ya sea que entremos en una o en otra opción, nosotros estaremos trabajando con plantillas RTE para gestionar nuestros proyectos o plantillas RFT, que serán las plantillas que sustentan las familias de Revit. Todo este tipo de archivos nutren a nuestro archivo RBT, es decir, a nuestro archivo de proyecto. Existen también los archivos TXT, que será información puntual que nosotros podemos exportar o importar a Revit para trabajarla con otros programas. Muy bien, veamos ahora entonces cómo trabajan y operan en un modelo real estos distintos tipos de archivos. El modelo RBT, el modelo de archivo del proyecto de construcción, se ubicará en una carpeta donde ustedes lo hayan alojado con la siguiente extensión. Algo que debemos tomar muy en cuenta es que en esta carpeta se generarán las copias de seguridad o los backups que genera el archivo con una secuencia numérica. Estos dos archivos concretamente que ven aquí son los respaldos de nuestro archivo obra 200 metálica. Además de eso tenemos un archivo IFC que hemos exportado
a partir del modelo RBT, que es el archivo esencial para colaboración dentro de los entornos BIM. Ahora que entiendo cómo se van organizando los archivos de Revit dentro de la carpeta donde están alojados, vamos a entender cómo se crearon estos archivos del proyecto. Yo de momento tengo cargado 3 plantillas que me permiten iniciar proyectos en estas disciplinas. Si yo necesito algún otro tipo de plantilla o estoy trabajando dentro de una empresa que ya tiene una plantilla, un template determinado, simplemente me bastará hacer lo siguiente: hacer clic en Revit, opciones, y ubicarnos en esta sección de acá con el botón más, añadir valor. Yo puedo referenciar dónde están ubicados mis plantillas por default, cuya ubicación común es en disco local C, Program Data, Autodesk, RBT, la versión que yo vaya a configurar, y acá tengo una carpeta de templates. Dentro de aquí yo tengo distintos templates cargados. En este caso voy a trabajar con un template, una plantilla MEP. Vamos a abrirla y yo puedo modificar el nombre o texto que yo requiera. Adicional, con estas flechas de color azul puedo irles ubicando en el orden que yo necesite. Simplemente pongo aceptar y he configurado una nueva plantilla o template, en este caso para hacer un proyecto MEP. Respecto a las familias, para trabajar en las familias yo puedo crear distintas familias, como están viendo en pantalla, ya sean familias específicas como mobiliarios, una butaca de cine, familias elementos eléctricos, ¿sí? Una caja de conexión J. Puedo trabajar también con familias hidrosanitarias, un grifo de cocina, tuberías y demás. E incluso Revit reconoce como familia básicamente todos los elementos que me van a servir tanto a nivel gráfico como a nivel constructivo digital. En este caso yo tengo una familia de un formato de presentación para los planos que trabajamos en la escuela BIM Action. Estas familias, para yo generar una nueva, haré clic acá y yo tengo las familias en un formato RFT, que son las que sustentan la creación de nuevas familias. De ejemplo, si yo voy a generar un nuevo tipo de muro, puedo utilizar cualquiera de estas: muro genérico métrico basado en muro. Haré clic en abrir y automáticamente se me abrirá mi editor de familias. Miren la diferencia entre la interfaz con el editor de proyectos. En esta interfaz nosotros tenemos distintos botones que nos servirán para gestionar y crear las familias. Al igual que en el navegador de proyectos, se reduce únicamente a los parámetros básicos que me van a permitir a mí gestionar esta familia en concreto de muro. Muy bien, hemos abierto un proyecto que hemos trabajado en la consultoría para mostrarles cómo interoperan estos tipos de archivos aquí dentro del sistema. Como pueden ver, es un proyecto que se ha trabajado con una plantilla constructiva, ¿sí? Y cada uno de los componentes que vemos a continuación constituyen familias que están insertadas dentro del proyecto. Pueden ser familias del sistema, es decir, las familias que estaban ya dentro del template con el que se trabajó, o familias que se han ingresado dentro de nuestra carpeta personal de la empresa, o incluso familias que se bajaron de internet. Dentro de este proyecto nosotros podemos editar y modificar cada una de las familias, ya sea modificación a través de parámetros o simplemente vamos a modificar haciendo doble clic en una familia en concreto. Al momento que nosotros hacemos el doble clic, se nos abre el editor de familias, ¿sí? Pero eso no significa que se ha cerrado el archivo de proyecto, que lo tenemos acá, ¿no? Simplemente está abierto nuestro editor de familias y desde aquí nosotros podemos hacer distintas modificaciones si es que fuera el caso. De esta manera es más fácil entender que los componentes que tenemos dentro de un proyecto operan de esta manera. Las familias, que son los elementos constructivos, pueden ser elementos también de tipo gráfico, como por ejemplo el eje que tenemos aquí marcado, familias de texto, de anotación, cotas, etcétera, etcétera, o elementos constructivos concretamente.